En el último minuto del miércoles primero del jueves se cerró el plazo para presentar las impugnaciones con respecto a la elección del Poder Judicial. En medio de esta situación vale la pena pues revisar cómo quedaron a final de cuentas estos mecanismos, estos recursos interpuestos y cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar, porque creo que esto nos habla mucho también de lo que significó la elección del Poder Judicial. En la discusión de la elección federal en el Pleno del Instituto Nacional Electoral hubo un debate muy fuerte entre los mismos consejeros de si debía validarse o no, porque consideraban que había un montón de irregularidades. Y bueno, pues apenas logra la validación. En el caso de San Luis Potosí, ¿cuántas impugnaciones hay y qué tratamiento se les va a dar? Nos estamos enlazando con Denise Porras, magistrada, presidenta del Tribunal Electoral en San Luis Potosí. Muy buenos días, magistrada. Buenos días, Erika, Jonathan, con el gusto de saludarles. Buenos días. Pues preguntarte de entrada eso, ¿cómo nos fue con esta elección del Poder Judicial? ¿Cuántas impugnaciones? Y más allá de la cifra, para un proceso electoral, ¿son más, son menos de las que habitualmente se presentan? Sí, bueno, mira, Erika, a mí me gustaría primero precisar que son dos las vías que tienen los promoventes para poder presentar las impugnaciones. Una es directamente ante la autoridad responsable, que en este caso es el CEPAC, o bien ante nosotros. Nosotros, al día de ayer a las 12 de la noche, tenemos un corte de más de una decena de nulidades y también de juicios ciudadanos, y todavía falta que la autoridad electoral administrativa nos reporte hoy los que se presentaron ante ellos. Entonces sí estamos ante un cúmulo importante de juicios de nulidad y juicios ciudadanos en contra de los cómputos que se verificaron el domingo. Las causas son varias. Yo creo que la más importante es por cuestiones de inelegibilidad de algunos de los virtuales candidatos y también por faltas en el proceso, como la falta de representación que tuvieron los candidatos tanto en las mesas directivas de casilla como en los cómputos ya en los órganos desconcentrados electorales. Entonces, ahora estamos precisamente juntando estos números con la autoridad administrativa, esperando los avisos para entonces sí dar el trámite correspondiente y pues estar en condiciones de tener números ya cerrados de cuántas impugnaciones estamos hablando y por supuesto pues darles el tratamiento respectivo. Uy, a ver, cuando estamos hablando de inelegibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Que no cumplían con los requisitos de la convocatoria? Así es, bueno, con los requisitos constitucionales. Es decir, hay dos momentos en los que es revisable la elegibilidad de los candidatos. Uno es cuando obtienen la postulación o la candidatura y otra es ya cuando tienen la posibilidad de... Entonces, perdóname, magistrada, se está interrumpiendo la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla para poder escuchar a cabalidad. Yo hacía énfasis en esto de la elegibilidad porque, a ver, era cumplir un requisito. Si no lo cumplías, pues no debieron haberte dado el registro, no debiste haber participado en esta elección. Pero fue uno de los temas de mayor debate y mayor discusión durante toda la elección, porque se decía, a ver, aquellos que no cumplen con los requisitos, ¿por qué se les está dejando avanzar? Estamos retomando la comunicación con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral en San Luis Potosí, Denise Porras, y ya nos hablabas acerca de esta parte de quienes no eran elegibles o quienes hoy hay recursos que argumentan que no eran elegibles, pero que avanzaron en el proceso. Así es, este momento se abre esa nueva oportunidad de revisar esos requisitos de elegibilidad. Hay dos momentos, uno cuando obtuvieron la postulación y antes de que se le entregue la constancia de mayoría y se emita la declaración de validez por parte de la autoridad administrativa. Entonces nosotros estamos abocados ahorita justamente a esa revisión y sí, por supuesto, tendrá que ser una revisión exhaustiva de estos requisitos de elegibilidad porque sí puede implicar, sin prejuzgar, por supuesto, alguna movilidad en las listas de los resultados últimos que ya dio a conocer el Consejo. Ahora, esta parte decías, hay estos dos momentos en los que se puede revisar. Hoy, o se pudo haber hecho de manera previa al momento de las inscripciones. Yo te pregunto, ¿no nos hubiéramos ahorrado todo esto? Porque, a ver, cada uno de estos recursos que se han interpuesto ante la autoridad electoral, ya sea ante el CEPAC o ante el tribunal, van a requerir una atención, un análisis y, por ende, un recurso humano, un recurso presupuestario para analizarlos. No nos lo pudimos haber ahorrado si en el momento de la inscripción se hubiera dado una validación de manera correcta, porque se supone que eso tenían que hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial al momento de los registros de los aspirantes. Mira, sí, efectivamente hay diversos supuestos.
Por ejemplo, hay muchos de los casos que eran funcionarios que todavía estaban ejerciendo el cargo y por tanto obtenían un pase automático, por decirlo de alguna manera muy simple, y eso no implicaba la integración de un expediente. Entonces, este pase automático supuso que el Comité de Evaluación de los diversos poderes les diera esta entrada sin esta revisión por el mismo diseño de la reforma que les daba este pase automático a los funcionarios que aún estaban ejerciendo el cargo, y por tanto esta revisión no se pudo dar de manera exhaustiva, pero se debe al diseño propio de la reforma, y muchos son estos casos. Yo creo que lo importante es que estamos ante esta nueva oportunidad de legitimar a las personas que van a llegar para que justamente por los cauces institucionales y derivado de las impugnaciones puedan llegar con la legitimidad que deben de llegar a los cargos. Me parece que eso es lo que hay que resaltar y que es lo importante en esta elección. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Se admiten estos recursos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los tiempos que marcan? ¿Qué es lo que sigue, pues? Bueno, una vez que nosotros tengamos ya esos medios de impugnación, lo que sigue es revisar los requisitos de procedibilidad, es decir, si se admiten o no los requisitos esenciales de cualquier medio de impugnación, y una vez que hayan sido admitidos, entonces estamos en posibilidad de analizar el fondo o no de ellos. Tenemos, por regla general, 12 días para poder resolver una vez que hayan sido admitidos los medios de impugnación, y tenemos también un plazo por ley que vence el 25 de agosto para tener resuelto hasta el último medio de impugnación. Y yo lo he dicho en diversos espacios y lo reitero, nosotros no nos vamos a ir hasta el final de este plazo porque somos conscientes de que una de las partes que promueve no va a estar conforme con la resolución del tribunal, y nosotros queremos tener el compromiso y la responsabilidad también de que puedan tener todavía el tiempo suficiente para poder acudir ante la otra instancia federal, es decir, la Sala Regional Monterrey, o en su caso, que son excepcionales, pero que también puede ocurrir hasta la Sala Superior. Uy. Ahora, pensando en los tiempos, como lo decías, 25 de agosto ustedes como plazo máximo, pero si se va a otra serie de recursos, ¿no se nos va a llegar el momento de asumir la responsabilidad para quienes han sido electos en esta elección del Poder Judicial y que todavía no alcancen a estar resueltos estas impugnaciones? Tendrán que estar resueltos. Yo creo que el sistema de medios de impugnación es lo suficientemente sólido como para poder dar una respuesta pronta, y el acto se torna irreparable hasta el momento de la toma de protesta. Sí. Es decir, todavía tenemos hasta el 15 de septiembre para que estos medios de impugnación puedan prosperar o no siguiendo toda la cadena impugnativa, y estos actos se tornan irreparables hasta la toma de protesta. Entonces, si tenemos en cuenta que hoy es 20 de junio y que nosotros, por supuesto, le daremos toda la celeridad posible, yo creo que hay tiempo suficiente para que se pueda cumplir toda la cadena impugnativa y para que no tengamos ningún problema de que las autoridades que deban de llegar estén llegando lo suficientemente legitimadas a tomar protesta el 15 de septiembre. Ahora, ¿qué pasa? Si dentro de los electos, dentro de los que resultaron favorecidos por el voto de la ciudadanía, pues hay personas que se determina en estos mecanismos de impugnación, pues que no deben estar ahí, que no cuentan con el perfil, que no cuentan con las condiciones, que efectivamente hubo una irregularidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a ocupar ese espacio de quien hoy se diga, pues no debió haber sido electo? Pues mira, justamente quien promueve estos juicios de nulidad y los juicios ciudadanos son las personas que quedaron en el siguiente sitio numéricamente hablando en los cómputos, y por eso ellos están impugnando. Es decir, estamos hablando de personas que están peleando ese derecho por ocupar ese espacio, y en todo caso, si les asistiera la razón, entonces estaría ocupando el espacio quien promueve y quien tenga la personalidad, si los agravios resultan fundados, para poder ocupar el espacio o el cargo que corresponda. Pero en términos prácticos, pues el segundo lugar sería el que ocuparía el cargo. No se llamaría una reposición del proceso, ni mucho menos, sino sería el segundo lugar en votación quien asumiría este cargo. Por lo pronto, en los casos que tenemos que han llegado al tribunal, estamos ante esos casos. Ahora, en aquellas situaciones en donde se habla de que no hubo representación, que la elección no se llevó a cabo de manera correcta, si se determina que se le asiste la razón al quejoso, ¿qué pasaría? ¿Se tendría que reponer el proceso? Mira, estamos hablando de casos que tienen que ver sobre todo con determinancia también. Nosotros como autoridad electoral tenemos que velar
por la validación de los actos públicamente celebrados, es decir, la certeza de la elección y el cuidado del sufragio de los ciudadanos que sí acudieron a votar, siempre tienen una tutela jurídica efectiva. Tendrían que ser irregularidades sumamente graves que además afectaran los principios de certeza, de legalidad, etcétera, y que además fueran determinantes, es decir, en un determinado número de casillas que fuera lo suficientemente grande, más del 20% en el distrito del que estuviéramos hablando, en el que se detectaran las irregularidades para hablar de una nulidad de la elección. Son casos sumamente graves y muy difíciles de acreditar, pero me estaría adelantando, todavía no conocemos las pruebas que tiene cada uno de los casos y por supuesto que también existen esas aseveraciones y esos argumentos por parte de los promoventes. Entonces nosotros seremos muy cuidadosos en poder revisarlos con responsabilidad y en todo caso, si se diera la nulidad de la elección, pues sí, por supuesto que puede dar lugar a la reposición del procedimiento, pero son casos extremadamente serios, graves y la verdad muy lejanos. Esta parte del conteo sin la representación de los aspirantes, pero además de un conteo, pues en condiciones que no son las habituales para un proceso electoral. A ver, lo quiero dejar en claro. Generalmente este conteo de los votos se hace por parte de los funcionarios de casilla, en las urnas, se llena un acta que se envía a la autoridad electoral revisa los paquetes electorales, en caso de ser necesario, los abre, los vuelve a contar, pero hay esta observancia y esta participación ciudadana. El hecho de que no se haya dado en estas condiciones, ¿es o no un argumento suficiente para cuestionar la elección? Mira, Erika, yo creo que tenemos que tener claro que efectivamente es una elección inédita en la que jugaron reglas distintas a una elección constitucional ordinaria. Entonces, la representación de cada uno de los candidatos, tanto en las mesas directivas de casilla como en los órganos desconcentrados, es algo que ya estaba dicho, es una regla que ya estaba dicha, que ya estaba puesta en unos lineamientos emitidos por la autoridad administrativa y que no fueron impugnados y que son firmes. Entonces, los que contaron los votos siguen siendo ciudadanos, los funcionarios de los organismos electorales desconcentrados son ciudadanos. Efectivamente, el que no se haya seguido exactamente el mismo modelo que en una elección tradicional no quiere decir que sea ilegal ni que sea causa suficiente para invalidar una elección. Los actores conocían las reglas y fueron actos ya consentidos porque no fueron debidamente impugnados, por ejemplo, la falta de representación tanto en las mesas directivas de casilla como en los organismos desconcentrados, y este ya no sería un momento para impugnar tal decisión. Ahora, yo sé que parecería temprano porque todavía falta desahogar todos los argumentos que pudieron haber presentado los quejosos a través de estos mecanismos. Sin embargo, basados en la experiencia, en lo que vivimos en la elección del mes de junio de este Poder Judicial, yo sí te lo tengo que preguntar. Y además, no solo como magistrada presidenta del Tribunal Electoral, sino además como alguien que conoce bien el tema electoral, que ha estado ahí inmersa en la dinámica del CEPAC, etcétera. Te lo tengo que preguntar de manera muy clara. ¿Qué tenemos que aprender de esta elección? Porque como tú lo decías, es un ejercicio inédito, pero pues con la modificación que se hizo, es un ejercicio al que vamos a ir cada determinado tiempo. ¿Qué tendríamos que aprender para ahorrarnos todas estas impugnaciones? ¿En qué se tendría que trabajar para darle legitimidad a este proceso electoral? Híjole, Erika, a mí me parece que en poner al centro a la ciudadanía, a mí me parece que son temas sumamente técnicos y que se antojan bien complicados. O sea, si para nosotros, que somos los operadores de las reglas, está siendo confuso hasta cierto punto el operar todo esto, toda esta reforma con tiempos tan breves, a mí me parece que nos hace falta acercarnos más a la ciudadanía para que ellos conozcan más de ese tipo de procesos, pero sobre todo para darles la confianza de que no hay absolutamente nada ilegal, que puede ser complejo, que los términos también de repente son hasta engorrosos para cualquier ciudadano, pero que nos tenemos que involucrar todos. Yo creo que sí vamos a tener que hacer un ejercicio bien importante de reflexión y de nuevas directrices acerca de todas las fallas que hubo en el proceso, porque por supuesto hubo fallas. Creo que los tiempos fueron muy cortos, tanto para que entendiera la ciudadanía hasta para los propios operadores de las reglas jurídicas
como nosotros. Entonces, creo que va a ser importantísimo una reflexión acerca de las directrices que van a orientar el siguiente proceso judicial, pero la buena noticia, a final de cuentas, es que sí se democratiza esta impartición de justicia, que estamos viendo que los cauces legales, el simple hecho de que haya tantas impugnaciones me parece que es un signo de buena democracia, de salud de la democracia, y a final de cuentas decirle a la ciudadanía que nada está dicho, que todavía los medios de impugnación están justamente para eso, para legitimizar a las autoridades y por supuesto para ponerlos a ellos en el centro, que es de lo que se trata. No se trata nada más de actores políticos y de autoridades, me parece que la ciudadanía es la que debe estar enterada e interesada en este tipo de temas. Sin duda alguna. Magistrada, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y te quiero pedir que estemos en comunicación para ver cómo se van resolviendo y que lleguemos a esa fecha, el 25 de agosto, a sabiendas de qué es lo que va a suceder con esta elección del Poder Judicial. Te agradezco mucho. No hay nada que agradecer, al contrario. Un gusto enorme, Erika, Jonathan. Igualmente, muy buenos días.